gracia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo. Saludos y bendiciones de su iglesia Fontibón, Familias en Cristo. Queremos que sigan teniendo la confianza en medio de este virus, porque Dios está entre nosotros y guarda y cuida y provee a su pueblo. Continuando con las enseñanzas, el mensaje de hoy lleva por título Un discípulo genuino. Un discípulo genuino. ¿Por qué este tema? Bueno, hoy primeramente tenemos como objetivo el mostrar algunos rasgos que caracterizan a un auténtico, a un verdadero, a un genuino discípulo de Cristo. El Señor Jesucristo le dio la pauta a los apóstoles y obviamente a nosotros, sus discípulos, para la manera de cómo hacer un discípulo. Sin embargo, vemos hoy en día la mayoría de las iglesias, y cuando hablo la mayoría de las iglesias me refiero aproximadamente, sin temor a equivocarme, a un 99%, donde vemos que solamente un grupo muy pequeño está trabajando ministerialmente, está activo, está utilizando los dones y los recursos que Dios en su gracia y en su misericordia le dio a cada uno de nosotros. Y la gran mayoría, la otra gran mayoría, está sentado en los bancos recibiendo, que no es malo, pero ellos también tienen que dar. Entonces surge la pregunta: ¿a qué se debe esta falta de compromiso con el Señor Jesucristo, con su iglesia? Si Él nos dejó establecido en su palabra las cosas que nosotros debemos hacer. Porque vemos hoy que las iglesias se preocupan más que todo por crecer numéricamente. Ahorita abundan en todas partes del mundo esas megas iglesias, repletas de personas. Tienen un crecimiento exponencial hablando numéricamente, pero espiritualmente cada día decrecen más. Y esa es una de las características de la mayoría de las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque han tergiversado el verdadero evangelio, han torcido la palabra de Dios. Entonces tenemos estas consecuencias. Por eso nuestro objetivo de hoy, y repito el título de la enseñanza, es un discípulo genuino. Tenemos como objetivo mostrar, según lo que dice la Biblia, cuáles son esos rasgos, esas características que debe tener un auténtico discípulo de Jesucristo. Y al final esperamos que, teniendo todos ustedes estas herramientas, todas estas características al alcance de su mano, entonces pueda evaluarse cada uno allí donde está y ver si realmente está siendo un genuino discípulo de Cristo. Voy a pedir que por favor busquen en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 9, versos desde el 1 al 22. Recuerden, un auténtico discípulo, un verdadero discípulo, un discípulo genuino. Esa es la enseñanza de hoy. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí en los primeros 3 versículos vemos, Lucas está usando como una introducción a lo que es la conversión de Pablo. Y dice,
primeramente, aquí Lucas, es interesante que Lucas todavía lo nombra por su nombre hebreo, Saulo. Ya a partir del capítulo 13 ya no va a nombrarlo más como Saulo, sino como Pablo, que es realmente el apóstol a los gentiles, que es el nombre griego para Saulo. Y dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso, cuando yo leí esto, estaba, respirando, claro, estamos vivos, estamos respirando, pero me viene a la mente la imagen de un toro de lidia, de un búfalo, que vemos que se pone así, y me imagino así al apóstol, todavía no era el apóstol Pablo, ¿no? Pero a Saulo, dice respirando amenaza, siguiendo eso. Dice aún, quiere decir que ya esta condición venía de atrás. Y si vemos los versículos anteriores, los capítulos, desde el capítulo 4 comienza la persecución de la iglesia. Vemos que Pedro y Juan son llevados al concilio, son azotados, los ponen presos. Luego vemos a la muerte, el arresto y muerte de Esteban, y en el capítulo anterior a esto, el 8, dice lo siguiente, el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense, Pablo iba casa por casa, se tomaba el tiempo para... Me imagino yo que la Biblia no lo dice, pero es muy fácil de inferir, que entraba a la casa, obviamente con órdenes del sumo sacerdote, y entregando esto iba y se metía en las casas y buscaba, porque ya estaban ubicados los cristianos, y los arrastraba y los sacaba y los llevaba a la cárcel para que fuesen después martirizados, que fueran torturados. Recordemos que en el primer siglo los hermanos de la iglesia primitiva fueron perseguidos y fueron martirizados y torturados, y muchos murieron decapitados. Entonces vemos aquí que Pablo aún tenía eso. Y es interesante esto, quiero comenzar con esto aquí, esta introducción, que muchas veces ocurre hoy en día también. Pablo en su mente tenía que él estaba sirviéndole a Dios, que el hecho de seguir a los cristianos, de perseguirlos y encarcelarlos, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios, porque como dice él varias veces en sus epístolas, principalmente si leemos el capítulo 3 de la epístola a los filipenses, vemos allí que Pablo dice que él era judío de judío, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y varias cosas allí, que estudió a los pies de Gamaliel, un rabí muy respetado para aquella época. Entonces Pablo pensaba que él estaba sirviéndole a Dios, como muchos de hoy en día que buscan a Dios, pero de la manera errada. Y aquí hay una palabra que dice, cuando el mismo Pablo dice, mujeres de este camino. Recordemos que la palabra que se traduce por camino también se puede traducir como secta. Los cristianos o el cristianismo inicialmente lo consideraban como una secta del judaísmo, porque obviamente tenía sus raíces, sus bases estaban en el Antiguo Testamento, que es la palabra que tienen los judíos. Pero también dice puede camino, y me gusta la traducción de la Reina Valera porque lo tiene en mayúscula. Recordemos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando dice, yo soy el camino. Entonces, ellos, los discípulos de la iglesia primitiva se identificaron con este nombre. O sea, camino, decían que estaban siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas, aún hoy en día, piensan que están sirviéndole a Dios. Muchas personas adoran imágenes, y la palabra de Dios es clara cuando establece que no podemos adorar a ninguna imagen, que hay un solo Dios y que Él no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, muchas personas
adoran esas imágenes, pensando que están adorando al verdadero Dios. Muchas personas también piensan que por sus buenas obras ellos están sirviéndole a Dios, al igual que Pablo. Entonces, vemos aquí en estos versículos que la primera condición para ser un auténtico discípulo de Jesucristo es tener el corazón dispuesto a buscar a Jesucristo, que realmente lo estamos buscando, pero muchos de nosotros nos desviamos. Entonces es importante tener eso en cuenta, tener el corazón dispuesto a buscar a Dios, saber que existe un Dios y que está allí esperándonos de nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscar la forma correcta, y la forma correcta está establecida aquí en la palabra de Dios. Dice entonces el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y vean en el versículo anterior, el 2, dice que él le pidió carta al sumo sacerdote, a la sinagoga. En aquel tiempo, como ahorita, quizás existía la extradición, pero ¿por qué no fue Pablo a las autoridades civiles, a las autoridades romanas para que le dieran? Porque recordemos que Damasco era la capital de Siria y no estaba en Judea, donde el sumo sacerdote era donde tenía su autoridad. El hecho eso que él fue al sumo sacerdote fue justamente para eso, porque él iba directamente a las sinagogas, y entonces el sumo sacerdote tenía autoridad en toda esa región. No tenía la autoridad en sí dada por las autoridades civiles, pero sí la autoridad moral y espiritual. Entonces Pablo, con estas cartas, pensaba llegar a la sinagoga, presentarle a los líderes de la sinagoga para que identificaran a los cristianos, y así él los llevase extraditados a la zona de Jerusalén para que fueran encarcelados. La segunda parte vemos entonces a partir del versículo 4 hasta el 9, dice lo siguiente: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y dice el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces aquí nos relata la conversión de Pablo, parte de la conversión de Pablo. Y de aquí podemos extraer un principio o una característica de un genuino discípulo de Jesucristo. Y es que un auténtico discípulo de Jesucristo debe tener un encuentro personal con Dios, con Jesucristo. Hasta que uno no tenga un encuentro personal con Dios, no va a dejar las cosas pasadas y vivir la nueva vida en Cristo. Dice que cayó en tierra y oyó la voz. Y vean lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que le hace a Pablo: ¿por qué me persigues? Aquí con esta frase vemos que Jesucristo se está identificando con ¿quién? Con la iglesia. Jesucristo, obviamente Pablo no estaba persiguiendo a Jesucristo, sino a los hermanos, a la iglesia recién fundada en aquella época desde el día de Pentecostés. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo que tú me estás persiguiendo. Recordemos las dos metáforas que utiliza el Nuevo Testamento para referir o ilustrar la relación de Cristo con la iglesia. Dice Pablo en Colosenses 1:18, y él, refiriéndose a Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, también Pablo en varias epístolas pone la analogía del matrimonio, donde Cristo es el esposo y la iglesia, o sea, nosotros somos la esposa. Y si
cualquiera de nosotros, alguien se mete con nuestra esposa, la ofende, la agrede, ¿quién es el que va a salir a defenderlo? Los esposos, ¿cierto? Entonces, si se mete con la esposa, automáticamente se está metiendo con el esposo. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Me estás persiguiendo a mí, no a ellos. Y revisemos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 40. Dice, el título de esta perícopa es El juicio de las naciones, y habla de cuando Jesucristo va a venir con todos los ángeles a juzgar a las naciones, y le dice que va a dividirlo entre corderos y ovejas, ¿verdad? Entonces a uno le va a decir que, oye, como tú me alimentaste, me vestiste, me alimentaste cuando tuve hambre, me vestiste cuando estuve desnudo, me curaste cuando estaba enfermo. Entonces, vean lo que dice en el 40. Y respondiendo, porque dicen ellos, las ovejas, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él le responde, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ahí vemos a Cristo poniendo su vida por la iglesia. Vemos a Cristo diciéndole, si tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Si tú encarcelas a uno de mis discípulos, me estás encarcelando a mí. Y realmente es duro caer en las manos del Dios vivo, de Jesucristo. Y ese es un principio que nos debe llenar de gozo y de alegría, saber que Jesucristo está con su iglesia, está con cada uno de nosotros, porque donde estamos nosotros, cada uno de nosotros somos su iglesia. En Mateo, cuando la gran comisión, él prometió que iba a estar todos los días con nosotros hasta que él regresara, y hasta ahora ha sido así. Dice, entonces continúa el versículo diciendo, cuando Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Vea que ya Pablo le dice Señor. Pablo era muy aventajado en las cosas judías y lo está llamando Señor. Entonces, porque le escuchó, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Otra vez le dice que lo está persiguiendo a él. Y dice que Pablo estaba temblando y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, en medio de todo esto, sabía que esa aparición era algo sobrenatural y que Dios quería algo con él. Esa es la otra cosa que nosotros como discípulos debemos hacer en oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde te puedo servir? Qué bueno que el anhelo de cada uno de nosotros fuera eso. Señor, ayúdame, guíame, ¿qué debo decir? ¿Dónde debo estar? Porque el Señor Jesucristo nos pone donde nosotros debemos estar y nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos para predicar de Él, empezando por el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros fuésemos testigos de Él. Y continúa el Señor y le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aún no le había dicho lo que debe hacer, pero Pablo estaba dispuesto a obedecer lo que el Señor dijera. De hecho, obedeció, y dicen que lo llevaron los hombres que no habían oído a la verdad la voz. Esta es otra cosa. El encuentro con Dios es algo personal. He escuchado muchas veces que hermanos se acercan a otros y le dicen, el Señor me mandó una palabra para ti. El Señor puede hacerlo, pero si me va a decir algo, ¿por qué no me lo dice a mí? ¿Por qué te lo va a decir a ti? Dios no tiene intermediario, el único intermediario es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, esa es una característica. Cada uno tiene su propia experiencia personal con Dios. Sea algo sobrenatural, como aquí en el caso de Pablo, o sea también puede utilizar las personas. En estos casos, alguna visión le muestra, y más adelante vamos a ver que
De hecho, ocurre así. Pero generalmente cuando Dios hace eso, que utiliza a otras personas, a la persona que está llamando también le dice lo que tiene que hacer. Y dice en el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. En Pablo, en 3 ocasiones, cuando él relata su conversión, relata esta misma experiencia que le sucede aquí en el capítulo 22 y luego en el capítulo 26, cuando estaba ante el rey Agripa. En el capítulo 22, él dice, es específico, da más detalles y dice que fue a la hora del mediodía que se le apareció ese resplandor de luz. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho el intento de mirar directamente la luz del sol al pleno mediodía. Uno realmente muy pocos segundos porque realmente le pega mucho en la retina, en los ojos. Sin embargo, el resplandor que vio Pablo, él mismo relata Lucas que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínense eso, ese resplandor entonces. Yo creo que no tenemos nada aquí en la naturaleza con que podamos comparar el resplandor con el cual el Señor se le apareció a Pablo. Y dice en el 9, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué está diciendo aquí Lucas? Que Pablo inmediatamente, entendiendo que era algo sobrenatural, se puso ahora, ayunó. No era que por lo que no veía no quería comer, no, sino que se puso a ayunar. Y eso lo ratifica el versículo 5 cuando el Señor le dice a Ananías, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Justamente esa es otra de las características que nos identifica o nos ratifica que somos auténticos discípulos de Jesucristo, el practicar las disciplinas espirituales, el ayunar, el orar, obviamente el leer la palabra de Dios. Un auténtico discípulo de Jesucristo es el que todos los días hace sus devocionales, que estudia la palabra, que hace su lectura panorámica, que se preocupa por seguir aprendiendo, que pregunta, que investiga, que se mete en cuartos cursos, pueda ver allí y que tiene la posibilidad de hacerlo. Vemos aquí que Pablo era muy aventajado en eso. Y aquí dice que estaba ayunando. Los judíos tenían unas prácticas que ellos las hacían regularmente, que eran las oraciones que hacían, oraban 5 veces al día, daban limosna y ayunaban. Entonces vemos aquí realmente a una persona dispuesta de corazón a buscar la dirección de Dios, y la busca de la mejor manera, orando, pidiéndole la dirección de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy en día, en medio de todo esto que estamos viviendo, ha buscado a Dios en oración? Porque me imagino que la mayoría está en internet buscando cuántos muertos van por coronavirus, si se consiguió el antídoto, la vacuna contra esto. Pero vean lo que nosotros debemos buscar. Esto es lo que ustedes deben buscar día a día, lo que dice Dios en su palabra, para que mantengan la confianza, la calma y la tranquilidad. Dice entonces, continuando en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vean que esta es otra experiencia más, además de la parte mística, la parte sobrenatural, Dios hablándole a otra persona, pero habla en conjunto, en paralelo. Él se le apareció a Pablo y le estaba hablando de Ananías, y Ananías de Pablo. Suele suceder así, que el encuentro con Dios es a través de otra persona o de algún acontecimiento. ¿Cuántas personas han estado al borde de la muerte y después que Dios por su inmensa misericordia los levanta del lecho de muerte? Ahí vemos allí como un cambio en su forma de ver, un cambio de 180 grados, de vivir,
pero también vemos personas que han estado a punto de morir y Dios lo ha salvado y siguen siendo las mismas personas que eran antes del accidente. Yo quiero referir, en el año 1739 regresaba de Estados Unidos un hermano muy famoso, el que dio origen a los metodistas, Juan Wesley. Él tenía ya un ministerio de predicación y se fue a las colonias inglesas, que era Estados Unidos. Estuvo desde 1735 y no vio fruto, y en el 39 regresa. Cuando va regresando, venía en un barco y hubo una gran tormenta y él estaba asustado. Narra él mismo que él estaba asustado, estaba realmente temeroso, ¿no? Así, él pensaba que ya iba a morir. Sin embargo, ve a un grupo de personas, unos hermanos, los llamados moravos, que estaban felices, estaban cantando en medio de todo esto, cantando. Entonces, esta experiencia lo transformó a él, porque él le preguntó que por qué ellos cantaban en medio de eso, y ellos le dijeron porque ellos confiaban en el único Dios verdadero. Esa experiencia transformó completamente la vida de Juan Wesley e hizo todo lo que hizo después, siendo instrumento en la mano de Dios. Entonces, ese es algo muy importante, tener un encuentro personal con Dios. No es un encuentro que es grupal ni nada, sino personal. Cada uno, Dios ve la forma en que le habla a cada uno de nosotros. Y vemos que Ananías también. Ananías era un judío que era piadoso. Y dice el 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Muchas veces nosotros estamos como que no queremos ir. Sabemos que Dios nos ha dado un mandato y no obedecemos, porque vemos cuestiones, siempre ponemos trabas, siempre ponemos un porqué, siempre ponemos un pero. Sucedió con el llamado de Moisés. Moisés no quería ir, y sucede hoy en día con muchas personas que nos mandan. Yo he escuchado mucho que hablando de la predestinación, que no es el tema de hoy, pero que dicen, bueno, pero si ya Dios escogió a los que van a ser salvos, ¿para qué yo voy a predicarles? Sí, eso pudiera ser cierto, pero solamente Dios sabe los que son salvos. Tú no sabes. A ti Dios te mandó a que predicaras el evangelio, y ese es lo que tú tienes que hacer. Y vean que Ananías le estaba diciendo: Señor, pero si estaba siguiendo, ¿cómo yo le voy a hacer eso? Y vean la respuesta del Señor. El Señor le dijo en el versículo 15: Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por su nombre. Entonces dice el 17, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces vemos a Ananías primero de otra característica diciendo que no, pero vemos allí a un discípulo obediente, que aunque humanamente él tenía ese temor de una persona que estaba asolando a la iglesia, entonces el Señor le dijo que fuera así, y él fue inmediatamente para allá. Y cumplió con la orden que le había dado directamente el Señor Jesucristo. En el versículo 15 vemos otro aspecto de nosotros como creyentes genuinos, cuando el Señor le dice cuál es el ministerio que iba a entregarle al apóstol Pablo. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, al recibir el Espíritu Santo, Él nos da un don o varios dones para que nosotros sirvamos en ese ministerio. Cada uno de nosotros vamos a desarrollar en nuestros corazones una pasión por ese ministerio, y eso es lo que vean en el versículo 15, cuál iba a ser el ministerio ya de Pablo. El Señor le da a Pablo aquí lo que va a ser su ministerio. Dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Pablo fue conocido como el apóstol a los gentiles. Y de reyes. Pablo tuvo
ante gobernadores, ante Félix, ante Festo, ante el rey Agripa, ante la reina Berenice, y él llevó el nombre de Jesucristo. Recordemos que en el capítulo 26 el rey Agripa le dice: Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Y eso porque Pablo estaba cumpliendo con su ministerio, estaba cumpliendo con su misión. Y si vemos las epístolas del apóstol Pablo, vemos que Pablo siempre se identifica como siervo o como el apóstol de Jesucristo. Él estaba claro en su ministerio y lo cumplió cabalmente, sin importarle las persecuciones, los naufragios, los encarcelamientos, las torturas que sufrió. Me gusta cuando él se identifica en el saludo de la epístola a la iglesia de Roma, cuando él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo cumplió cabalmente con ese ministerio, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En vez de estar saltando de aquí y de allá, queriendo estar en todas, volviéndonos muy religiosos, puras actividades, enfoquémonos en el ministerio que el Señor nos dio. Allí es que el Señor nos quiere, porque Él nos pone a nosotros en el lugar indicado para que nosotros cumplamos con el ministerio. Y vemos entonces que, vean lo que dice el 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Pablo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. A lo mejor estaba indagando más en eso, aunque Pablo en varias oportunidades él dice que el evangelio y la enseñanza la recibió directamente del Señor Jesucristo y no de hombre. Pero vemos aquí entonces en los últimos versículos 20 al 22, dice: enseguida, vean, enseguida ya Pablo había entendido cuál era el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. El mensaje justamente que nosotros hoy en día debamos llevar es hablar de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, de esa obra tan hermosa, esa obra de redención por la cual nosotros somos aptos hoy en día ante la presencia de Dios. Y Pablo así lo entendió y así lo hizo. Y dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Pablo, vemos aquí, una característica ya externa. Un auténtico discípulo de Jesucristo, un verdadero discípulo, un genuino discípulo, tiene un antes y un después. Vemos allí que la vida de Pablo dio un vuelco de 180 grados. De perseguidor de la iglesia, llegó a Damasco siendo el perseguidor de la iglesia y salió de Damasco siendo perseguido por los judíos y por los romanos. Entonces allí nuestra vida debe mostrar que realmente somos discípulos de Jesucristo. Si tú continúas viviendo de la misma manera, haciendo las mismas cosas que hacías cuando llegaste a los pies de Cristo, realmente tú todavía no eres un auténtico discípulo de Jesucristo. En resumida, entonces tenemos que para ser un auténtico discípulo de Jesucristo debemos primeramente tener el deseo en nuestros corazones de arrepentirnos y de buscar a Dios. Recordemos que Juan el Bautista, el Señor Jesucristo y sus apóstoles predicaron el arrepentimiento de pecado. Entonces, eso es lo que nosotros debemos cuando comenzamos eso. Tenemos en nuestros corazones ese deseo de buscar de Dios porque sabemos que estamos haciendo algo malo. Segundo, vemos que debemos tener un encuentro con Dios. Y tercero, debemos entonces, y lo dice aquí que se me había pasado al final del versículo 18, un discípulo debe ser bautizado. Un discípulo también debe estudiar, debe mostrar los deseos de aprender más de la palabra y conocer más a Dios para saber cómo acercarse de Dios. Y por último, un discípulo tiene que mostrar que realmente en su interior ha ocurrido ese cambio y mostrarlo no con palabras sino con hechos.
La vida antes y después de Jesucristo tiene que ser completamente diferente. Jesucristo murió por nosotros para hacernos una nueva criatura. Y la palabra de Dios siempre nos exhorta y nos dice que nos debemos despojar del viejo hombre y vestirnos de nuevo, el cual no está viciado, sino está lleno de virtudes. Entonces yo espero que con esta pequeña narración veamos y nos analicemos y nos evaluemos cada uno de nosotros a la luz de la palabra de Dios y veamos cómo estamos, si realmente somos unos auténticos discípulos de Jesucristo o realmente nos falta mucho camino por recorrer. Si es así, si todavía te falta, si ves que no estás cumpliendo con nada de esto, no te preocupes, hermano. Busca a tus pastores, busca a tus hermanos que sean mayores que tú en la fe, que sean más maduros, que te ayuden, que te disipulen, porque el hecho de cuando creímos en Jesucristo, ahora viene un proceso de estudio, de santificación, y eso no va a acabar sino cuando Jesucristo mismo venga. Lo que queremos tener es una iglesia llena del Espíritu Santo, aunque seamos 10, seamos 20, pero que todos estemos llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios demanda, porque eso es realmente un auténtico discípulo de Dios. Si vemos al resto del libro de los Hechos, vemos que cada vez que los apóstoles predicaban y que se convertían tantas personas, vemos que dice Lucas allí, llenos del Espíritu Santo. Y nosotros queremos que tú estés lleno del Espíritu Santo, pero esa llenura solamente se va a lograr si tú haces lo que Dios dice en tu palabra. Y no te olvides de predicar y llevar el mensaje de salvación a esas personas que aún no lo han conocido. Bendiciones a todos y que Dios los siga usando y bendiciendo en sus vidas. Que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente